días a todos. Bueno, estamos en un Ateneo más del Servicio de Gastroenterología del Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga. El doctor Mario Bugallo hoy nos va a hablar de dolor abdominal funcional. La verdad que la idea de esta clase de Mario es reforzar un poquitito los conocimientos adquiridos con la presentación de caso clínico de la doctora Estela Parra, que me gustaría escuchar los comentarios de la doctora Parra, cómo anduvo el paciente con el AINE, si le llegaste a dar o no. La verdad que te digo, le dije la semana pasada, una vez que empecemos tratamiento con diclofenac, pero no me volví a comunicar con él, así que les adeudo la devolución. Pero Qué se los voy a lástima. contar. Bueno, la verdad que estábamos muy Sí, esperanzados en escucharla. Bueno, después nos mandás al grupo sí, o el sí, próximo no. miércoles. Estamos. Bueno, esto es un tema que el doctor Mario Bugallo, como saben, él es profesor de la facultad de la UNE de Corrientes, así que es un tema que él lo tiene muy claro y aporta conceptos claros con respecto a este tipo de patología. Así que, Mario, te escuchamos. La charla de hoy es sobre dolor abdominal y yo le puse como título pequeño otra mirada. Y antes de empezar esta charla con ustedes, quiero hacer un pequeño homenaje hacia el doctor Philippe Ducretet, que fue un excelente gastroenterólogo francés que falleció hace aproximadamente 2 o 3 años. Y esto está inspirado en una conferencia que yo escuché de él y entonces no puedo no nombrarlo porque él fue el inspirador de esta charla. El dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más frecuentes en gastroenterología y plantea problemas porque si bien hay muchas patologías digestivas que se manifiestan por dolor abdominal, no todos los dolores de proyección abdominal obedecen a una causa digestiva. De cualquiera de las dos formas, lo más preocupante para el paciente y el reclamo que nos hace el paciente es el alivio del dolor. Y eso plantea ya otro problema terapéutico. En el año 1998 se llevó a cabo en Francia una encuesta telefónica que implicó a aproximadamente 5.000 personas. El dolor abdominal fue el segundo síntoma funcional digestivo precedido por las flatulencias. Posteriormente se realizó otro estudio epidemiológico transversal para completar esta primera encuesta concerniente específicamente, ya acá se preguntaba sobre el dolor abdominal específicamente, y esa encuesta involucró a 5.697 pacientes y fue llevada a cabo por 2.300 médicos generalistas franceses. ¿Y cuál era el objetivo? Estudiar el perfil sintomatológico de los pacientes que consultaban por dolor abdominal. Esta encuesta demostró que para el 69% de las personas consultadas, el dolor fue el motivo principal de consulta y se repartió aproximadamente de la siguiente manera. El 39% de los pacientes presentaban un dolor crónico superior a 12 meses de evolución. Un 33% de los pacientes que referían dolor como principal síntoma era un dolor crónico con exacerbaciones y el 28% restante refería dolores aislados. Los dolores, sin importar el carácter, eran predominantemente difusos o mal localizados. ¿Cuál era la localización habitual del dolor entre los encuestados? Bueno, había un leve predominio de la localización epigástrica. Y aquí están los porcentajes, y fíjense lo que es llamativo. El 15,6% de la gente que refería el dolor en el hipocondrio
derecho tenía un porcentaje similar en la fosa ilíaca izquierda. Y lo mismo pasaba con la gente que refería dolor en el hipocondrio izquierdo, y el porcentaje de los que referían dolor en la fosa ilíaca derecha era bastante similar. Y un 7,7% referían dolor hipogástrico. La duración habitual de los periodos dolorosos era de muchas horas para casi la mitad de los encuestados. Y el dolor se asociaba a otras manifestaciones. En un 70% el dolor se asociaba a hinchazón, en un 20% a mala digestión, y un 10% de los pacientes referían dolor asociado a constipación. ¿Cuáles son los problemas diagnósticos? Cuando analizamos un dolor de proyección abdominal, debemos reflexionar sobre dos aspectos. ¿Se trata realmente de un dolor de origen digestivo? ¿O bien el dolor visceral tiene otro componente, ya sea parietal o muscular, que necesite un tratamiento específico? Ciertos dolores de topografía abdominal son dolores no digestivos. Generalmente se trata de dolores agudos y lo podemos atribuirles a afecciones retroperitoneales como aneurisma aórtico, hematomas, fibrosis, infarto de cara inferior de miocardio, dolores raquídeos, ya sea por osteoporosis, neoplasias, traumatismos, hipertensión endocraniana, epilepsia abdominal, hipercalcemia, acidosis descompensada, insuficiencia renal aguda, feocromocitoma, cólico plúmbico y síndrome de hiperinmunoglobulina D. Vuelvo a repetir, por lo general estas patologías dan dolores agudos. Ahora, ciertas patologías no digestivas pueden ocasionar dolores crónicos, y allí tenemos que tener en cuenta los dolores proyectados de origen raquídeo y los dolores relacionados a una patología de los arcos costales anteriores. En ellos tenemos que considerar el síndrome de Ciriac. Dolores de origen raquídeo. Los problemas intervertebrales menores, en particular los de la bisagra dorsolumbar, pueden generar dolores de proyección abdominal, sobre todo cuando existen problemas de la estática vertebral que van a comprimir el nervio intervertebral. Como sabemos, está formado por una rama, el nervio raquídeo tiene una rama anterior y una rama posterior. Así tenemos que cuando compromete la rama anterior, puede dar dolores de proyección ilíaca en la fosa ilíaca derecha. La situación clínica es más fácil de resolver cuando la patología ósea causada por las vértebras comprime tanto la raíz anterior como la raíz posterior. Son dolores generalmente unilaterales. Cuando se ve afectada la rama posterior, el paciente va a presentar o va a referir dolor en los cuadrantes superiores de la región glútea. Acá tenemos la maniobra que utilizamos es la de palpación y deslizamiento. Esta es la forma de realizar la maniobra semiológica. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando ustedes realizan esto, la excitación de la rama anterior del nervio raquídeo va a remedar el dolor que el paciente siente habitualmente. Cuando ustedes hacen esta maniobra del lado opuesto, no va a ocurrir eso. Entonces,
maniobra de palpación y deslizamiento. Y entonces el diagnóstico cobra relevancia cuando se ve afectada también la rama posterior. Es decir, van a tener que la palpación va a generar un dolor de rebote sobre la cresta ilíaca que se llama punto de cresta. Y aquí tenemos también la maniobra de palpación y deslizamiento. También al excitar el nervio remedia el dolor que el paciente sufre espontáneamente. Es decir, también es cuestión de interrogar, porque todos estos pacientes, es decir, investigar, observar, hacerlo poner en posición derecha e inclinado hacia adelante, tratar de ver si son la simetría de las vértebras. El paciente, es decir, interrogarlo, porque generalmente los problemas de la estática vertebral se agudizan después de un examen físico o de algún tipo de afección que pueda comprometer esa zona. El síndrome del reborde costal doloroso, conocido como síndrome de Ciriac, está presente hasta en un 3% de las consultas por dolor abdominal. El síndrome de Ciriac se debe a una subluxación de la articulación de las costillas flotantes, octava, novena, décima. Generalmente se debe a un traumatismo. Lo que sucede es que por ahí el dolor puede, después del episodio agudo, puede ceder levemente y el paciente no le lleva el apunte y se puede transformar en un problema crónico. ¿Por qué? Porque la subluxación va a comprimir el nervio intercostal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente va a referir un dolor en los cuadrantes superiores del abdomen, ya sea epigastrios o hipocondrios. Y lo que a veces es más complejo es que puede referir también una sensación de distensión epigástrica. Y la maniobra es decir, esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no es imposible que yo realice esta maniobra semiológica si yo no lo tengo en cuenta. La maniobra semiológica consiste en enganchar el reborde costal inferior y traccionar hacia arriba. Si el paciente va a sentir un dolor punzante, agudo, por el pinzamiento del nervio intercostal y un ruido sordo que está indicando de que se reacomodó la articulación condrocondral. Cuando la diplomatura, yo me acuerdo que el doctor Guido Iantorno comentó sobre un colega que tuvo un problema de estos. Ahora bien, el dolor visceral tiene otro componente parietal o muscular. Bueno, vamos a hablar del componente parietal. El componente parietal está presente hasta en el 10 o 15% de las consultas por dolor abdominal. Esto es un porcentaje considerable y desconocer esto implica que ustedes recurran a un montón de exámenes complementarios innecesarios. El componente parietal va a estar dado por los nervios cutáneo abdominales, específicamente la rama anterior que atraviesa la pared abdominal a nivel del borde externo de los rectos anteriores del abdomen. Atraviesa una vaina fibrosa y es en este sitio donde puede ser traumatizado, ya sea por un movimiento violento durante una actividad física. Y esto se va a poner más en evidencia con esfuerzos como la tos o la actividad física. Carnet describió su signo más o menos en los años 1920 y
Él se puso a estudiar porque muchos pacientes ingresaban a quirófano y salían del quirófano sin diagnóstico, porque al abrir el abdomen no encontraban patología, no encontraban ni patología vesicular, ni encontraban patología apendicular. Y entonces él empezó a investigar a estos pacientes y describió el signo de Carnet, que ustedes lo conocen. El paciente se lo examina en decúbito dorsal, y se busca en la zona donde el paciente refiere el dolor. Entonces se le pide al paciente, se lo invita a que flexione la cabeza sobre el tronco y con la mano izquierda el examinador frena el acto de la flexión. Eso hace que se contracture la musculatura abdominal, y si el dolor tiene un componente parietal, va a sentir un dolor vivo. En cuanto que si el dolor es de origen visceral, se va a atenuar o incluso hasta no va a referir dolor el paciente. ¿Por qué? Porque la pared abdominal aleja la mano del examinador de la víscera digestiva. Entonces, estos son los lugares donde atraviesa el nervio, la rama anterior del nervio cutáneo abdominal, se denomina por muchos zonas gatillos. El signo de Carnet tiene una sensibilidad que va del 78 al 85% y una especificidad entre el 88 y el 97%. Atención, no es aplicable en las edades extremas de la vida, cuando existe dolor generalizado y cuando existen signos de irritación peritoneal. La explicación de esto no necesita demasiado, es lógico, en las edades extremas de la vida el tono muscular está disminuido, así que el signo de Carnet no hay que confiar en ello. Vamos ahora a la hernia de Spiegel. Es decir, esta hernia generalmente, como es una hernia intraparietal, es la que suele presentar a veces problemas y simular un dolor de origen digestivo. Si la persona es obesa, es más complicado todavía y plantea realmente problemas diagnósticos. Todos saben que la hernia de Spiegel es una hernia que está situada a nivel de la línea semilunar, que está a mitad de camino entre el ombligo y el pubis. Y en este caso, tengan siempre presente de pedir, si sospechan esto, una ecografía de pared abdominal. Quiero comentarles algo al respecto. La voy a poner de ejemplo a mi hija. Mi segunda hija, que se volvió misionera, pues se fue a vivir a Oberá, siempre me decía, tengo un dolor agudo en el epigastrio y de golpe me corta la respiración y me pasa. Entonces, cuando vino últimamente para la Semana Santa a visitarme, la llevé y le hice hacer una ecografía con un ecografista que hace semiología cuando está haciendo la ecografía, que es muy bueno, muy confiable. Y la ecografía es un elemento de diagnóstico extraordinario. Se veía en la vaina interna del recto anterior del abdomen, cerca del apéndice sifoides, había una falta de continuidad, como si fuera que tenía un poro de aproximadamente 2 milímetros. Y cuando ella realizaba actividad física intensa, se ve que un pedacito minúsculo del epiplón se metía ahí y desaparecía. Lo que pasa es que eso es tan pequeño, aparte no es que la línea alba está involucrada, la línea alba está perfecta. Es un pequeño orificio en la vaina aponeurótica que reviste la cara interna
la cara peritoneal del recto del abdomen, o sea que más raro, imposible. Lo importante es saber porque eso lleva tranquilidad al paciente. Ahora bien, yo acá me voy a extender, voy a hablar un poco del psoas. El psoas es un músculo que tuvo una muy importante durante la evolución de la especie. Fue uno de los músculos más martirizados porque se le exigió enormemente durante mucho tiempo y hoy en la era actual muy pocos médicos le llevan el apunte al psoas. Como sabemos, el psoas está situado a cada lado de la columna vertebral y comunica la parte derecha, la mitad derecha con la mitad izquierda del cuerpo, la parte superior con la parte inferior, comunica la parte anterior con la posterior. A su vez, el psoas, y pedí estas imágenes de resonancia a un colega para que, decir, esto si bien no es sagital, es un oblicuo sagital, para que vean, el psoas forma una especie de estantería en la cual se apoyan el riñón, las suprarrenales y las vísceras digestivas. Es importante saber que el psoas efectúa suaves masajes a todos los órganos abdominales que se apoyan en él, en armonía con la respiración abdominal y diafragmática. Otra cosa, el psoas capta el 20% del débito cardíaco, estimula la circulación sanguínea y mejora el flujo rítmico del líquido sinovial. El psoas es mucho más sensible que otros músculos a los microtraumatismos, a la alimentación, a las emociones fuertes. ¿Y qué es lo que pasa? Frente a las situaciones estresantes, produce una acidificación del medio que lo va a llevar a una contracción, y una contracción significa un acortamiento. Un psoas contracturado va a producir problemas posturales mayores y con el tiempo distintos o diversos dolores crónicos. Fíjense que es el principal responsable de los dolores de espalda, de lesiones de rodilla, de dolores de cinturas, de dolores intestinales. La contractura del psoas lleva al músculo al agotamiento y esto va a traer trastornos sobre el funcionamiento de la vejiga, del aparato digestivo, de los órganos de reproducción femeninos, del placer sexual. La fibromialgia está ligada a las tensiones y contracturas del psoas. Todas las emociones y reacciones de la glándula suprarrenal y el psoas responden a los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos. El simpático en donde interviene la sobrevida. ¿Cómo puede reaccionar el psoas en una cuestión de sobrevida? Puede ser como un mecanismo de defensa que uno impulse, ya sea una pierna, como para decir doy una patada, salgo a correr, o si es algo de miedo, me pongo en posición fetal. Y también el estrés repetitivo y las emociones fuertes inducen efectos en cascada sobre el psoas y las suprarrenales, provocando respuestas endócrinas, microbianas e inmunitarias. Nosotros en la Argentina, generalmente todo esto del psoas y todo lo que es muscular está manejado por kinesiólogos. Pero en otros países, como por ejemplo, porque estuve revisando bibliografía, Francia, España, Inglaterra, tienen sociedades médicas manuales, ortopédicas y osteopáticas. Y aquí quiero poner la contractura del psoas. La contractura del psoas me va a provocar dolores de proyección abdominal uni o bilaterales, según cuál es el psoas que esté afectado, de proyección ilíaco, pero que puede extenderse hacia los cuadrantes superiores del abdomen.
En la región lumbar podemos tener dolores de proyección lumbar, inclusive hasta comprometer la cara anterior del muslo. Un paciente con un psoas contracturado muchas veces va a tener una postura anormal, no va a tener una postura adecuada. Entonces, ¿qué es lo que nos puede orientar en esto? Es decir, saber si el paciente es un deportista, ha hecho, pero no todo es por estrés, ¿no? Es decir, si ha hecho algún tipo de actividad física y no ha hecho la relajación y elongación posterior. Y la verdad es que les deseo que no les pase lo que me sucedió a mí, que cuando hice el diagnóstico de esto, hago una nota al kinesiólogo, le digo a la paciente, ¿usted tiene un kinesiólogo que...? Sí, yo suelo ir siempre a fulano. Bueno, le hago una nota y le pido que le haga hacer ejercicios de elongación del psoas y todo. Entonces, cuando la recibe el kinesiólogo, le dice, lo que usted tiene que hacer es ir a un gastroenterólogo. Por supuesto, la paciente se fue a otro kinesiólogo y solucionó el problema, pero hay veces que es muy simple, hay veces que es fácil y otras veces las cosas son difíciles, porque el paciente a veces no tiene una sola patología. Cuando uno le viene un paciente que generalmente uno sabe que descarta el componente emocional, descarta el componente digestivo, bueno, uno puede realizar maniobras para saber si hay contractura o no del psoas. Acuérdense que si yo hago flexionar el muslo sobre la pelvis, si es un psoas contracturado, el dolor desaparece. Y si yo palpo la contractura del psoas, se palpa, a no ser que el paciente sea un paciente obeso, que sea muy difícil, pero un psoas contracturado se palpa. Hay que pensar qué puede hacer. Ahora bien, en cuanto a la etapa diagnóstica, atribuir el origen digestivo de un dolor abdominal pasa por la realización de exámenes complementarios, sobre todo endoscópicos. La elección de la endoscopía, o sea, va a estar orientada por la semiología dolorosa y la relación con la alimentación y el tránsito. Es decir, bueno, interrogo al paciente y digo, bueno, me oriento hacia una endoscopía alta, o si tiene alteraciones del tránsito intestinal, si un paciente que me dice que va de cuerpo y se alivia, entonces puedo elegir una colonoscopía. Pero atención, porque la irradiación del dolor suele ser engañosa en los pacientes con trastornos funcionales digestivos. Se ha visto que no todos los pacientes que refieren, no todos los pacientes con síndrome de intestino irritable van a decir sí, cuando voy de cuerpo me alivia. O sea, eso no siempre es así. ¿Y por qué la irradiación del dolor es engañosa? Por fenómenos de convergencia y divergencia de las neuronas que están situadas en el asta posterior de la médula. Y los datos del interrogatorio no son siempre fiables, especialmente en quienes padecen trastornos funcionales. Ante todo paciente que consulta por dolor abdominal crónico asociado a trastornos del tránsito, sin signos de alarma, y acá paro y no me canso de que repitamos cuáles son los signos de alarma: adelgazamiento, anemia, síntomas de aparición nocturna, sangre en las heces, tenesmo rectal, antecedente de cáncer digestivo familiar, sobre todo si es en parientes de primer grado, y enfermedad celíaca. Pulsador de alarma. Empecemos de nuevo. Dolor abdominal crónico asociado a trastornos del tránsito sin signos de alarma. El diagnóstico más frecuente es síndrome del intestino irritable. Los criterios de Roma permiten lograr el diagnóstico de trastorno funcional con una buena sensibilidad y especificidad. 3 preguntas en suspenso con respecto al diagnóstico de síndrome de intestino irritable. ¿Debemos investigar celiaquía
cuando el trastorno del tránsito es una diarrea? Sí. ¿Por qué? Porque hasta en un 30% de los pacientes con síndrome de intestino irritable, variedad diarrea, dieron positivos los test serológicos para enfermedad celíaca. Se debe investigar sobre crecimiento bacteriano endoluminal y o proponer un tratamiento antibiótico de prueba en pacientes con diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Absolutamente sí, porque se vio que en un 78% de pacientes con diagnóstico de síndrome de intestino irritable, estos tenían sobrecrecimiento bacteriano. ¿Y cuál es el rol de la microinflamación y de los desórdenes inmunitarios de la mucosa en la génesis de la sintomatología? Se vio que en un 77% de pacientes, solo un 49% de los enfermos tenían biopsias normales. Solo un 49% tenían biopsias que informaban histopatología normal. El resto siempre tenían trastornos de colitis microscópicas o colitis linfoplasmocitarias. Y otros daban incluso tenían aumento de linfocitos intracelulares y aumento de poblaciones de CD3 y CD25. Entonces, acuérdense que la colitis colágena fue descrita en el año 1973 y se empezó a investigar porque había muchos pacientes que tenían diarrea crónica, se hacían las endoscopías y la mucosa era de aspecto normal. Entonces, siempre pensar en la microinflamación y en los desórdenes inmunitarios cuando tenemos pacientes con síndrome de intestino irritable, variedad diarrea. O también, es decir, otro tipo o síndrome de intestino irritable, variedad constipación o alternancia. Aquí tenemos que realizar también, buscar los factores pronósticos que nos orienten al tratamiento. Es importante reunir los factores pronósticos para definir con el enfermo los objetivos de un tratamiento realista. Curar o simplemente mejorar una patología que se volvió crónica. El dolor abdominal funcional exige superar el concepto de una enfermedad, una causa, al considerar el modelo integrado de enfermedad biopsicosocial y el interés en el eje cerebro-intestinal. Los avances en fisiopatología han llevado a la conclusión de que los síntomas son el resultado de múltiples factores. En cuanto a la duración y evolución del dolor, lo cual es un punto importante, las características del dolor cambian, ampliando, con el tiempo cambian. ¿Por qué? Porque se va ampliando la zona dolorosa abdominal. Y en la medida en que el dolor se va haciendo crónico, la probabilidad de mejorar va disminuyendo. ¿Por qué? Porque se produce una hiperexcitabilidad gradual del cuerno posterior de la médula que amplifica anormalmente los mensajes sensitivos digestivos, volviéndolos nociceptivos, y va incorporando cada vez más nociceptores. Y esto se puede ver agravado porque puede existir una inflamación periférica en contacto con las sensaciones, con las terminaciones sensitivas. Por otro lado, el estrés crónico también es otro punto que debemos precisar. Estos son todos factores pronósticos. Entonces, investigar el estrés crónico. Se sabe que las personas que en la niñez sufrieron de abuso físico, sexual,
son personas, porque esto se ha estudiado, que en la vida adulta responden con mayor intensidad a las situaciones de estrés. Y eso se ha dosado, tienen niveles de ACTH mucho más altos que las personas de la misma edad que han tenido una niñez y una adolescencia feliz. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por otro lado, también hay que evaluar otro factor pronóstico, que son los estados de ánimo. Se ve que las personas con una personalidad ansiosa o depresiva responden al estrés de una manera mucho más acentuada que personas que no son ansiosas ni depresivas. Se han hecho estudios y se ha visto que las personas con trastornos funcionales y depresivas están permanentemente investigando y dando vueltas sobre el origen de sus síntomas. Y eso lo deben haber visto ustedes. Aquí esto es conocido por ustedes, lo deben haber visto en publicaciones, el modelo integrado de enfermedad biopsicosocial propuesto por Drossman, en donde tenemos los acontecimientos de vida estresante, el estrés psicológico, la adaptación al estrés, el apoyo social, comorbilidades psiquiátricas, cómo interactúan con el sistema nervioso central y a su vez con el sistema nervioso entérico, y fíjense, interactúa con la fisiología. Entonces vamos a tener una respuesta motora, de sensibilidad inflamatoria, flujo sanguíneo. Y también intervienen en el desarrollo de factores genéticos y del medio ambientales. El síndrome de intestino irritable, síntomas, comportamiento y el porvenir, que es lo que nos queda, que esperamos en nuevas terapéuticas, pedir, es decir, consultas médicas periódicas, actividades diarias y mejorar la calidad de vida. Para concluir, tenemos que los mecanismos que influyen en el dolor visceral hoy por hoy son mejor conocidos. Debemos saber identificar los distintos componentes del dolor para proponer el mejor tratamiento posible. Esto, para todos los que hacen la parte funcional del aparato digestivo, saben que con una consulta no podemos rotular primero como el paciente funcional. Podemos sospechar. Estamos como los psiquiatras, que con una consulta no podemos definir la patología del paciente. Y para poder comprender los distintos componentes del dolor, no vamos a necesitar más de una consulta. Este tratamiento debe adaptarse a cada paciente, pudiendo beneficiarse de un enfoque multidisciplinario. Y la calidad de la relación médico-paciente continúa siendo un punto clave en el éxito terapéutico. Bueno, esperemos que la tendencia tiene que ser hacia este lado. Espero que les sirva un poco la charla. Y bueno, acá, Giovanna, vos sos haces la parte de neurogastroenterología, estás más empapada que yo en esto, así que acá hay gente con experiencia, y así que discutamos entre todos. Bueno, excelente tu clase, Mario. Y bueno, la verdad que acá discutimos un poquitito con los residentes cada punto que se estuvo hablando en comparación a lo que hablamos con la doctora Parra, ¿no? Y si tenemos que sacar una conclusión del dolor abdominal funcional antes de pensar en un síndrome de intestino irritable, diarrea, hablo así, acá tenemos a todos nuestros residentes escuchando. Así que bueno, es un concepto básico, pero sumamente importante. Tenemos que descartar absolutamente todo lo orgánico. Me quedaron dos cifras que dijiste. 78% de los pacientes tienen sobrecrecimiento bacteriano. Es muy alto. Sí. Es el 80% de los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen sobrecrecimiento bacteriano. Y otro dato no menor es que el 49% tiene biopsias que son patológicas.
O sea, y sin lugar a duda que hablaste también del porcentaje que todos sabemos. Espera, que yo quiero corroborar eso. No. Espera, porque la cosa es así. Espera, porque Sí, quiero que yo mirar la la anoté. cifra. Yo Sí, la anoté, espera, profe, usted sabe que soy una buena alumna. me parece bien. Espera que te digo. Un estudio Dale, dale. histológico, un estudio, Sí. te leo acá. Un estudio histoinmunológico realizado en 77 pacientes con diagnóstico de intestino irritable variedad diarrea mostró que solo 49% de los pacientes tenía histología normal. Normal y el restante patológico. Sí, así es. Por eso, claro, Ah, bueno, la mitad. creí que pusiste distinto. Sí. Está bien, no digo nada, doctora, no digo nada. No, pero está bueno, igual es mitad y mitad. O sea, claramente queda, lo tenemos que asumir a eso, ¿no? Los pacientes con el supuesto colon irritable, tratado por múltiples especialistas que van dando vuelta por todos lados, tenemos que, cuando nos llegan a nosotros como especialistas gastroenterólogos, tenemos que descartar absolutamente todo lo orgánico. Y si hacemos una colonoscopía en pacientes con diagnóstico de colon irritable de hace muchos años, tenemos que brindarle la biopsia escalonada de colon. No solamente en los que pensamos de enfermedad inflamatoria, a eso me refiero, ¿no? Dolor abdominal crónico. Y bueno, sin lugar a duda, para los que tienen disponible hacer el test del hidrógeno aspirado, que es un test muy, muy sencillo que se realiza para detectar justamente sobrecrecimiento bacteriano y que realmente te aclara una conducta terapéutica, ¿no? Le damos antibióticos a estos pacientes y sabemos que los pacientes que tienen sobrecrecimiento bacteriano asociado a colon irritable, vos le das estos antibióticos de la nueva generación que actúan solamente a nivel de la luz del colon y que no se absorben a sangre y andan muy bien. Andan muy bien. Vos Sí, sabés que te quiero comentar algo. sí, Me pidieron, yo no sé si sí. ustedes escucharon hablar, que si no escucharon, busquen. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Fabry, que es una enfermedad rarísima, rarísima. Y bueno, no sé cómo por ahí hay un grupo de cardiólogos, neurólogos y todo. Bueno, me empezaron a mandar pacientes con enfermedad de Fabry. Como ellos tienen problemas serios de la irrigación y todo, y tenía un paciente que recorrió varios gastroenterólogos, y el problema es que una importante distensión. Bueno, al principio empezaba dándole toques, ahora lo tengo desde hace como 4 o 5 meses con rifaximina, y el tipo está feliz de la vida, no se la suspendo, como si fuera que está en un plan de trasplante hepático, un cirrótico como si fuera en plan de trasplante. Lo tengo con rifaximina, 2 comprimidos por día, porque el problema era el permanente sobrecrecimiento bacteriano, permanente. Y vos sabés que engordó como 5 kilos el paciente, y viva la Sí, rifaximina, ¿no? sí, no, Sí. anda muy bien. Rifaximina asociada a neomicina y después la puedes continuar con neomicina y con rifaximina. Y te cuento que el tratamiento ininterrumpido cada vez se habla más y la verdad que funcionan muy bien los pacientes. Bueno, estamos hablando de este otro grupo, pero también en pacientes constipados le cambia mucho la flora. Todos sabemos que los pacientes constipados tienen una flora que no es normal. Y bueno, darle antibiótico andan muy bien. Acá nosotros tenemos una paciente con pseudoclusión intestinal que la presentamos en la diplomatura de neurogastro, ¿se acuerdan? Sí. Exacto. Bueno, esa paciente anda bien, súper bien. Logramos que la paciente tenga en las radiografías directas de abdomen, que no tenga imagen atigrada, o sea, que es una paciente que de no ir de cuerpo, ir una vez por mes, logramos que vaya todos los días con los moduladores que por supuestamente se dan, pero la decontaminamos de manera interrumpida y la distensión no tiene distensión, anda sumamente bien. A mí Eso me lo parece, discutimos, sí. yo lo que quiero es decir lo siguiente, que me parece muy útil, porque muchas veces, y eso lo veo, vos mandás un paciente por diarrea crónica, porque yo en privado, yo hago endoscopías en el hospital, en privado estoy sin equipos, así que bueno. Y veo que el colega me manda de vuelta, me manda el informe y me dice que el colon, examen realizado hasta ciego, no se observan lesiones mucosas. No, señores. Es decir,
cualquier persona que leyó una vez un artículo de colitis microscópica, ¿te acordás, Giovanna, cómo leímos eso? Uf, Dios mío. Bueno, Claro que lo me acuerdo. importante acá, quiero aprovechar que está el doctor Caramés y está también Pablo Arceamendi, están mucha gente que hace, quiero saber, porque, por ejemplo, las recomendaciones a veces europeas para biopsiar en la búsqueda de colitis microscópica no son tanto como los americanos. Los norteamericanos recomiendan demasiadas biopsias. Por ejemplo, porque yo escuché a norteamericanos en Buenos Aires en charlas de decir que por lo menos como 14 biopsias en el colon ascendente y todo. En cambio, los franceses por ahí te dicen 7 o 8 biopsias del colon ascendente, a lo sumo 13 o 14 de colon transverso, no sé. Yo quiero saber en la experiencia de ustedes, ¿cuántas más o menos son de utilidad para el diagnóstico? Para mí no hace falta tanta. En general, en mi caso tomo 2 a 3 biopsias por cada segmento, ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto, y la rentabilidad es buena. Y trato sí de que el informe después lo vea un patólogo. Acá lo tenemos al doctor Bichacoch, que es un patólogo que estuvo varios años en el Udaondi y tiene experiencia en patología inflamatoria intestinal y colitis microscópica, y la verdad es que uno se sorprende de esa cifra que usted daba, que la verdad que es alto el porcentaje de colitis microscópica linfocítica que uno encuentra. O sea, eso no se pregunta realmente en ese cajón desastre que es el intestino irritable, uno tiene que empezar a buscar algo más, ¿no es cierto? Aclaro que los porcentajes que doy son todos de un artículo publicado, ¿Sí? no Sí, son sí. invención. Sí, Por sí. eso, no, y las cifras son realmente, acá no hicimos nuestra estadística, pero yo creo que si no es 50%, incluso más, obviamente depende de qué universo de paciente. Hablamos de pacientes con trastornos funcionales que cumplen los criterios de Roma, uno hace la colonoscopía, la mucosa es normal, se biopsia, y un alto porcentaje uno encuentra que hay una colitis linfocítica y el paciente mejora con mesalazina, con los esquemas habituales. Claro. Pero no hacen falta tantas biopsias, me parece a mí, ¿no? Por lo menos, Sí, no sé. mucho la colonoscopía, parece que no es necesario tantas. A ver, el doctor Caramés, que está más cerca de los vecinos americanos del norte, ¿qué dice usted? Yo coincido con el comentario anterior, que no se necesitan tantas biopsias porque finalmente 1 o 2 biopsias de cada segmento, como comenta el doctor, es un ejemplo suficiente de lo que está sucediendo a nivel microscópico. Y lo que sí estamos haciendo aquí es cada vez la utilización mayor de rifaximina para desinflamar a estos pacientes con resultados sorprendentes, así como lo estaba comentando usted. Bueno, otra cosa muy interesante que estuvimos hablando y que por ahí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Que no se habla tanto, o por ahí los que no hacen neurogastro por ahí no lo tienen en cuenta, ¿no? Qué dato interesante eso que hablaste, Mario, que los niveles elevados de ACTH se dan personas, en niños que tienen una infancia no buena, diríamos, con abuso sexual y demás, que es algo que por ahí cada vez en los congresos argentinos escuchamos más, ¿no? Los neurogastros están haciendo mucho hincapié en eso, ¿no? En indagar, diríamos, hasta el fondo en pacientes con patologías funcionales, y que el gran grupo de estos pacientes tienen infancias como las que nombraste. Y claramente esto se explica, porque los pacientes que tienen niveles elevados de ACTH responden al estrés de una manera más exacerbada. Por eso es el umbral sensorial que ellos manejan, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Y lo que me parece muy interesante es que a veces no siempre nosotros evaluamos, cuando vamos a hacer un tratamiento, los factores pronósticos. A veces te digo, a veces me incluyo, no los tengo presentes. Es decir, y es algo que debemos hacer, sobre todo en pacientes con patología funcional, es evaluar los factores pronósticos, porque eso nos va a permitir realizar un plan terapéutico o hacer algo multidisciplinario que va a ser mucho más beneficioso para el enfermo. Exacto. Sí, este tipo de paciente claramente tiene que verse sí, en un grupo multidisciplinario, ¿no? Tener una psicóloga que trabaja en el grupo, poder derivar a alguien que maneje a estos pacientes, ¿no? Correctamente. Sí, pero
Sí, El grupo hay que formarlo porque, el grupo hay que formarlo. sí, porque el psicólogo tiene que saber qué es lo que nosotros queremos que ellos trabajen sobre eso. ¿Entendés? Es todo, todo es muy bueno, pero tenés que armar y tiene que estar muy compenetrados todos con la parte digestiva. No es como decir, bueno, andá y ve a un psicólogo, elegí cualquiera de la cartilla de la obra social, elegí. No, no, eso así no sirve, ¿vos sabés? No sirve. Tiene Sí, que así ser es. algo dirigido a nuestra especialidad. Bueno, así es. ¿Alguna pregunta de los residentes? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Yo nomás quería recalcar que de lo que estaban hablando, de, como dijeron, el porcentaje de las biopsias es re importante hacer en pacientes funcionales, es fundamental hacer biopsias y con diarrea, ¿no? Obviamente, biopsias de duodeno y de colon, de ambas, ¿no? En colon, muchas veces uno que por ahí estudia, eh, está leyendo permanentemente, hace en forma, pones diagnóstico de diarrea y hacemos directamente las biopsias de colon, pero cuando hacemos el pedido hay que ver también que muchas veces según las obras sociales los pacientes se van a otro gastroenterólogo. Entonces, por ese tema que dijo el doctor, tenemos que poner a pesar de que para nosotros es seguramente obvio, pero poner, si el paciente está con diarrea intermitente o alteración del hábito evacuatorio mixto, poner con biopsias duodenales y biopsias de colon para evaluación de colitis microscópica, porque por ahí no va a volver con nosotros, va a ir a otro, y en definitiva vuelve de nuevo el paciente con esa colonoscopia hecha sin la biopsia. Entonces, sería bueno agregar en el pedido. Otra cosa, en cuanto a las biopsias, yo lo que leí en los estudios de colitis microscópica o pacientes con diarrea, no son tantas las biopsias, sí son 8 generalmente, 4 de proximal y 4 de distal, en, en unas publicaciones de revistas de Cielo, el Cierger, son más o menos 8 biopsias, 4 de proximal y 4 distales, lo que más o menos se está utilizando, no son tantas. Así que bueno, y recalcar que, bueno, encontramos el 50% normal, entonces es importante, no solo en el paciente con dolor, ver el duodeno si está con alguna lesión, no, si el paciente tiene dolor abdominal, hacerle una biopsia de duodeno también, ¿sí? Si es solo alta la que tenemos posibilidad de hacerle, porque tenemos un pedido de otro gastroenterólogo y tenemos solo endoscopía alta con dolor abdominal y no encontráramos hallazgos, hacerle una biopsia de duodeno también nos va a ayudar muchísimo. El paciente por ahí va a tener una duodenitis incaracterística y bueno, también nos orienta que hay trastornos inflamatorios que deben ser evaluados, por ahí no son de enfermedad o de mala absorción, pero sí duodenitis incaracterísticas que por ahí nos hablan más de un trastorno de tipo inflamatorio probiótico, ¿no es cierto? No sé, digo. Ahí quiero aclarar algo, porque yo hice la pregunta de las biopsias. Yo tenía del año 1999 que había estado visitando por 15 días el servicio donde yo había estado en Francia y me traje las guías de la Sociedad Francesa de Endoscopía Digestiva. Y ahí hablaban de 7, 8, había segmentos del colon que con 4 biopsias eran suficientes, como por ejemplo el sigmoides. Y cuando varios años después, en el 2000 y pico, 2005, 2006, en Buenos Aires, escucho a un norteamericano y mi pensamiento fue directamente decir, bueno, sacar tantas biopsias, porque si eran 14 biopsias del ascendente, después 14 o 18 biopsias del transverso, ¿cuánto te dura, cuánto tiempo tardas en hacer una colonoscopía? Por eso lo planteé, a ver qué es lo que se estaba haciendo, porque
lo que yo tenía del año 97, 99, no me acuerdo, era una recomendación, y después este tipo sacó tanto. Y después otra cosa que, no sé, para los que les gusta mucho la parte funcional, ahora se le está dando muchísima, no sé desde cuándo, pero todo ahora gira en torno a la desgranulación de los mastocitos, como que el origen de los síntomas aparecen como consecuencia de la desgranulación de los mastocitos, y los síntomas aparecen a partir de eso. Entonces, yo creo que hacer biopsias y estimular y exigirle un poco al anatomopatólogo para que se fije y busque, es interesante. Cada vez más se piensa que no es todo tan funcional, sino que existe un trasfondo orgánico. Sí, exactamente. Se intenta realmente agrupar a los pacientes funcionales a los que son funcionales, por definición. Por eso todos estos métodos y estos datos que estuviste dando son importantes y es un concepto que los residentes tienen que incorporar. Bien, creo que, bueno, lo dijiste, la importancia de este tema es que es muy frecuente el motivo de consulta dolor abdominal para el gastroenterólogo. Por eso tu clase fue sumamente importante, al igual que la discusión de la doctora Parra nos ha ayudado un montón.